Buenas, Pepe, ¿cómo estamos? Comenzando, mirá la volatilidad que comienza ahora. Ya ves que es las 15 minutos faltan para la sesión de Nueva York. Y bueno, un poquito más movido hoy que ayer, Ayer estaba más tranqui en este horario, ¿no? Después se movió un poquito. Pero bueno, ahí va, miren, ¿no? Hacia dónde se dirigen, ¿no? Las wallets, ¿no? Obviamente como digo siempre, los países más regulados, los que más ruedas en la rueda, no, los que más ruedan en la rueda, los que más palo en la rueda les ponen a las criptos, los que más ruedas le ponían y iban más rápido, ¿viste? No, los que más palito en la rueda, los que más regulan, los que más tratan de que no sea descentralizado, ahí está, ¿no? Obviamente son los que más compran. 66,326 o quizás los que mejor poder adquisitivo tienen con respecto a Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, habrá China, Japón, Europa, Estados Unidos, está en precios baratos, ¿no? No te digo la gran cosa, pero para un latino quizá no, pero para los amigos ahí, ¿no? Un granito 66 está mucho más barato que casi 70, ¿no? Así que bueno, ahí está, cayó. Ayer también vamos a ver dos velitas seguramente bajitas diarias y vamos a observar ahora un poquito en las proyecciones, en la gráfica, con la representación del precio en vela japonesa o en distintos tipos de representaciones. En este caso nosotros utilizamos velas japonesas. Para el que no sabe, ya vamos a explicar la función de cada, ¿no? representación gráfica, ¿sí? Podés utilizarlo de distintas maneras. 66,293,093, lo que sería la caidita por ahora, ¿sí? Vamos a ver lo que son las top 100 rapidito y nos vamos adentro de lo que es la plataforma para hacer un par de proyecciones, y sobre todo en el índice, en el dólar, podemos ver algún otro índice, también podemos estar viendo un poquito el DAX también, que estoy armando un robot para el DAX y lo tengo que terminar, ¿no? Y después veremos si nos metemos alguna de las plataformas para operar en vivo. Si la idea era, como hablaba ayer, que se anima, se quiera sumar a operar, me avisa, y si no se animan, obviamente yo voy a operar, pero si alguno quiere sumarse a operar, me dice, 66,293 y lo subo arriba a la nave y opera, ahí lo van a estar mirando. Total somos poquitos, ¿no? 2, 3, no sé, ¿sí? De a poquito iremos sumando, Pepe, seguramente. Ustedes tienen que ser los que me ayuden a compartir esta comunidad. Bien, 66,293, nos vamos a las top 100. Ahí están, en lo que es semana en rojo, obviamente no todas, algunas están por encima del profit o del nivel que estaban hace un mes atrás, pero si vemos la mayoría, acá miren lo que es velitas diarias, también semana y día. Imagínense en estas burbujas, ¿sí? Como si fueran velas japonesas, ¿sí? O como si fuera la gráfica representada de forma, ¿no? Un histograma, ¿sí? Vieron lo que es un histograma, ¿no? Estás viendo, ¿no? Una imagen de lo que es el pasado. Esto que están viendo ustedes, cómo viene el precio en las distintas criptomonedas representado de esta manera, con burbujas en vez de con velas japonesas, ¿sí? Así que bueno, ahí está. Por ahora en rojo, obviamente tiene que ver, como digo siempre, si Bitcoin sube, si Bitcoin cae. Eso va de la mano, siempre con una correlación positiva, ¿no? Positiva no es que sea que suba Bitcoin, ¿no? Positiva quiere decir una relación positiva, o directa quiere decir que cuando Bitcoin cae, ellas caen, y cuando Bitcoin sube, ellas hacen lo mismo, siguen los pasos. Por eso, por más que Theta, que es un gran proyecto, o BNB, que es una moneda de gobernanza de Binance, esté sobre, ¿no? una de las mejores plataformas, por ejemplo, si Bitcoin cae, no va a depender solamente de Binance que suba, ¿no? Un ejemplo, o de Theta, va a depender de Bitcoin muchas veces, o de Polkadot, por ejemplo. Por más que el proyecto de Polkadot sea muy bueno, en el mes, en la semana, en el día, en la hora, viene en caída, ¿sí? Obviamente no por mérito propio, sino por ¿no? la mamá, que es Bitcoin. Bien, nos vamos a ver la horita. En la horita tenemos algo positivo, que sería un retroceso. ¿Se imaginan las ondas de Elliott? Bien, sería un retroceso de una tendencia bajista, ¿sí? De lo que viene sucediendo hace una semanita más o menos, entre subidas y caídas, está retrocediendo hacia el alza, ¿sí? Sería. Así que bueno, vamos a ver un poquito Bitcoin, velas diarias. Y después dejamos las cripto y nos vamos a lo nuestro, ¿sí? Lo nuestro es Forex, gente. Para el que se sume, primero vemos un poquito por encima lo que es Bitcoin y las cripto en general. Si alguno opera criptomonedas y quiere que analicemos cualquier par de criptomonedas, me avisa y nos metemos a proyectarla, ¿sí? Así que bueno, por ahora Bitcoin, acá estamos viendo ¿qué es este dibujo? A ver, vamos a achicar un poquito más acá. Pic, pic,
PIC está. Miren lo que es esto, como digo siempre, Beacon viene ya, acá lo achiqué mucho, si haces así parece que no hubiera crecido nada, ¿ven? Pero fíjate que acá abajo, sí, ahí abajo estaba en 17, ¿sí? Y no hace mucho, en diciembre de 2022, mira, fíjate, empezó a subir. Obviamente con el halving la idea es que rompa los 70, los 80 y llegue a los 100, pero todavía no, queda. Vamos a decir en octubre, noviembre, diciembre, al amigo le da por romper, ¿no?, estas zonas. Quizá lo haga antes, con algún pullback también y algún despegue para después devolverse hacia la baja también. Pero por ahora estamos viendo una ampliación del precio. Estas últimas velas, miren, si lo pongo así, cómo subió, ¿no? Estamos en una tendencia alcista en sí, pero las últimas velas son una... esto más que compresión es una ampliación dentro de una consolidación diaria, ¿sí? Donde los bajos y los altos van en sentido contrario, ¿sí? Si contás de acá a acá no, pero en general sí. Ahora, tomando los últimos dos altitos y el último bajo, que forma esta B corta que estamos viendo, estamos en una consolidación que ahora nos vamos a meter dentro, sobre todo en esta zonita, que está tocando una zona de resistencia con dos velitas, donde el precio, tres velitas, perdón, la de hoy también, que es un doji muy chiquito. Miren, para el que no vea, ahí amplío, ahí están, ven, esta es la velita de hoy, esta fue la del lunes, la del martes, esta fue la del domingo. Recuerden que las cripto trabajan, se mueven todos los días, los 7 días de la semana. Así que bueno, fue una vela del viernes muy bonita, elefante como le suelen llamar, yo le llamo mamut, algunas como esta que está acá. En este caso un elefante que viene, toca soportes, resistencias, los trata de pinchar, ven que acá los pinchó, pero no supera esta zona, ¿sí? Y ahora estamos en estas últimas tres velitas para resumir la semana, ¿no? A mitad de semana, con una sensación de que el precio ya frenó. Vamos a ver qué pasa, porque está tratando de generar una fractalidad. Si nos metemos dentro de estas velitas, acá vamos a ver una consolidación en temporadas más chicas, que esa consolidación con ayuda de algún rompimiento, de alguna mechita, alguna resistencia por acá arriba, vamos a estar viendo cómo el precio, si se empieza a apoyar en velas chiquitas, el precio va a tratar de seguir esto, ¿no? Este canal que está acá, sobre todo venir a tocar el doble techo. Esto es un doble techito, acá y acá es un doble techo. Si nos vamos a ver la gráfica de líneas, ven, acá está, 1, 2, ¿sí? Por encima, por acá arriba estuvieron las mechas, ¿sí? Por eso les decía hoy tempranito que las gráficas, ¿no?, el precio está representado por distintos tipos de gráficas, ¿sí? Vos lo podés operar donde vos quieras. En este caso la que estamos viendo es la gráfica de líneas. A diferencia de las japonesas, no tiene highs ni lows, que serían esas mechitas, ¿sí?, que estamos viendo. Si yo me voy a las mechas, velas japonesas, ven que acá hay una mecha que la que les marqué que no se veía, y acá hay otra que la tapé con el dibujito que tampoco se ve. Ven, si marco acá, saco esto, ahí está, ven ahí, a ver si la podemos sacar, ahí está, son chiquitas. Acá, perdón, acá, le erré de lugar, acá, ven, esta mechita que estamos viendo acá, que la pinté. A ver ahí, esto para el que no sabe, de a poquito van a ir aprendiendo. Igualmente hay unos 10 videitos que expliqué en una plataforma de criptomonedas hace un tiempito atrás, que lo hice en vivo, ¿sí? Disculpen la edición, está en vivo con algunos que se sumaron a esa escuelita ahí, ¿sí? Mírenlo, que algo explico ahí de esto, ¿sí? Acá tenemos dos mechitas, obviamente, que era lo que les decía, que no se ve en la gráfica de líneas, ¿no? Algunos no les interesa, operan directamente con gráfica de líneas, otros con velas japonesas, otro con otro tipo de, ¿no? Miren acá, tenés Heikinashi, tenés Aria, tenés hasta, mira, Renko, tenés Ruptura, Reiji, Kashi, tenés una opción grande para elegir, ¿sí? La clásica, la más conocida, la vela japonesa, porque te muestra 4 puntos, ¿sí? No me voy a poner a explicar, pero vos sabés que cuando el precio, cada velita de estas, por más que una sea más grande que la otra, hay dos colores que los pones vos, ¿sí? No significa que el azul vaya para arriba, vos podés poner el rojo que vaya para arriba, ¿sí? O todas del mismo color también, ¿sí? Eso depende en la configuración de los parámetros de la plataforma. Pero para hacerlo rapidito, tenés 4 puntos, ¿ves? Ahí y ahí serían las mechitas. Si es una vela alcista, si esta vela, ven que es más grande que esta, también dura lo mismo. Lo que pasa es que esta estuvo más comprimida y terminó ese día así, ¿sí? Esta terminó así, esta terminó así, ¿sí? Cada velita, dentro de esa vela, hay velas de 1 hora, hay velas de 15, hay velas de 5. Esto lo explico porque uno de los Pepe me decía que no sabía nada. Yo digo, bueno, le doy una manito por encima. Es para que tenga una idea, ¿sí? Cada velita es representada obviamente por la temporalidad que estamos viendo, en este caso diaria. Cuando te metes dentro de la diaria,
ahí dentro vamos a encontrar de M15, ¿no? M es minuto, minuto 15, minuto 30, minuto 5, minuto 1, segundos, obviamente. Cuántas velitas vas a encontrar de 15 minutos y fíjate las que entran en un día, ¿no? Y así. Y después obviamente las mechitas, ¿no? En este caso donde el precio, si es alcista, el color que sea, el precio, la anterior termina acá, ¿sí? Que sería el dibujito que vamos viendo, esa línea. Cuando comienza la vela del día, o la de 15 minutos, o la de 30, comienza, si es alcista, por ejemplo, que termine alcista, puede ser que vino para abajo, puede ser que estuvo hasta acá arriba de la mecha, se devolvió y cerró ahí, ¿ven? Entonces tiene apertura, tiene un bajo porque estuvo ahí abajo, tuvo un alto porque estuvo ahí arriba y cerró acá. Y comienza la otra de la manito, ¿sí? Para que tengan una idea general. Bien, voy a eliminar esto. Nos vamos a lo nuestro. Ahí está, taca, 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 taca. Esto es lo nuestro también, obviamente. Ahí está, vela de hoy. ¿Qué estamos viendo en la velita de hoy? Una vela muy bonita, ¿no? Un signo más, ¿eh? ¿Te gusta la matemática? Bueno, ahora vamos a ver dentro de esa velita, como explicaba recién, nos vamos a meter, miren, le voy a marcar un rectangulito para los nuevos, que vean el video, que lo vean, ¿no? En diferido. Vamos a marcar un rectángulo. Esa velita es la que dura 24, la que tiene que durar hoy 24 horas. ¿Cómo va a terminar? Y no sé. Vos tampoco, ¿no? Puede terminar alcista, bajista, puede terminar así. Por ahora es consolidación. Consolidación es cuando el precio está en un rango, ¿no? Donde se respetan los altos y los bajos en dibujitos muy parecidos, ¿sí? Van a ver ahora, miren, vamos a ver a velas de 1 hora. Obviamente vamos a ver poquitas, ven acá, está ahí adentro, un choricito. Si vas a velas de 15, vas a encontrar también lo mismo. Ahí está, ¿ven? Una consolidación. Después depende de los altos y los bajos en qué dirección van para que vos vayas teniendo idea del sentido donde va la tendencia. En este caso va consolidando, ¿sí? Y tratando de comprimir también. Si vos esto lo amplias un poquito, ahí, miren, y marcas esa zona, marcas esta zona, ven que va como si fuera un conito. Bueno, eso se va a romper y se va a meter dentro de otro canal y ahí vas viendo, ¿sí? Así que por ahora comprimido el precio, gente. Me voy a ir a velas de 5 para terminar. Vamos a poner música también, lo que es Bitcoin, tranquilo. Hay un par de fundamentales ahora que pueden hacer que se mueva un poquito lo que es Bitcoin. Obviamente el índice tienen que ver con el dólar. Así que ahora en 15 minutos, en 30 minutos, a partir de las 9 de mi país, GMT-3, ahora son las 8:57. Todavía tenemos 3 minutos sin que haya abierto las puertas Nueva York, ¿sí? Así que bueno, igualmente estamos dentro de Londres, ¿sí? Lo más lindo cuando se mezclan las dos sesiones, ¿sí? Más movimiento van a encontrar. Así que bueno, me meto dentro de estas velitas un poquito para que vean. Es lo mismo, podemos meternos el que opera, por ejemplo, vos podés ver de forma subjetiva, ¿no? Lo que explico, no es objetivo. Trato de que alguno lo interprete a su manera, que vaya agarrando lo que le sirve, ¿no? Quizás vos ves, acá no ves una compresión, sino que acá ves, agarrás esta zona y acá ves un canal, que no está mal tampoco, ¿sí? Ahí medio en caída, ¿ven? Pero porque vas comprimiendo de otra forma o vas marcando de otra forma. Así que bueno, obviamente con los altos, los bajos, ahí vamos viendo el precio en caída. La sensación es que puede caer un poquito más, pero también puede hacer una aceleración acá, ¿ven? Ahí hice un fractal, miren que le corro un poquito esto, ven acá este toque que está acá, ¿no? Que es subjetivo, ¿no? Obviamente con este que hizo acá, ya tocó acá un tercero, 1, 2, 3 toques y está dentro de este triangulito, mini triangulito, que inclusive si te metes en un minuto, esto es otro mundo, ven acá, si yo me meto acá en un minuto, fíjense. Me olvido del resto, borro el resto y acá estoy dentro de esto. ¿Ven? Que lo podéis ir ajustando con este bajo, con este alto, con este. Son zonas, ¿sí? Y ahí va. Así que vos podés jugar acá adentro a tratar de hacer profit, pero tomátelo en serio, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos, gente. Comprimido el precio. Vamos a ver para dónde despega hoy en un ratito. Y bueno, hay un poquito de volatilidad, ya empezó. Nos vamos al índice. Voy a poner un poquito de música. A ver acá que podemos tirar acá. Ahí está, vamos a tirar acá. Y tranqui, escucha. Voy a tomar un mate, se me secó la lengua. Noticias fundamentales de alto impacto. ¿Qué tema es este? A ver quién adivina de qué grupo, ya que no existe el grupo, pero de acá de Argentina, que empieza con R de redonditos. ¿Cómo se llama el grupo? A ver. Obviamente hecho por otro artista, ¿no? Escucha. Bien, fuerzas de la moneda la vamos a estar viendo en un ratito. Me voy a ir un poquito lo que tiene que ver con
noticias de alto impacto. De mediano puede ser también, pero solamente de alto impacto vamos a estar viendo. Cerrá los ojos, acá me quemó la vista. Tenemos ahora cambios de empleo no agrícola en 14 minutos. Ahora, ¿no? Dentro de la sesión tenemos inventario de petróleo crudo, 11:30. Comunicado de FOM, decisiones de tipo de interés. Muy interesante para si te querés sentar a ver ahí el partido de fútbol, a ver qué pasa, cómo sale. Bueno, ahí va a estar, a las 15 horas de mi país, ¿sí? Así que bueno, gente, si estás operando en ese horario, fíjate qué haces, ¿eh? Bien. A ver si tenemos algo distinto acá. Tenemos 31 de julio, hoy sí, ya último día del mes de julio, ¿no? ¿Qué dirá el cantante, no? Julio. Bien, ¿vieron los memes de julio? Varios memes interesantes, ¿no? Ahora no me acuerdo, pero me hacen reír. Bien, tenemos... también lo mismo, a las 11, 9:30 y 9:15, ¿no? Serían cambio de empleo, el PBI, ventas de viviendas pendientes. Así que bueno, gente, atentos ahí, ojo al piojo, esto puede disparar, puede romper, esto puede ser una, ¿no? Vamos a ver qué pasa hoy, ¿sí? Hay veces que se mueve mucho, hay veces que no tanto y hay veces que no te das cuenta que está la fundamental. Por la duda, yo ya les avisé, ¿sí? Así que atentos a las 9:30, ¿sí, gente? Por la duda... A ver si tenemos alguna más acá. Esta que tenemos acá. Tenemos... mira vos, tenemos de mediano impacto tenemos. Del canadiense. Mediano impacto del canadiense. Tenemos en una hora, mira vos, ponen mediano impacto acá, lo que sería ventas de viviendas. ¿Por qué ponen acá? A ver, déjame ver. 31 de julio. Canadá, lo ponen como alto impacto, perdón. 9:30 tenemos noticias de alto impacto, no del dólar, a lo que voy. Si tenemos del dólar, miren, fíjense lo que es esto. Acá, 9:30, ¿no? Que serían acá las... No, está bien. Cambio de empleo no agrícola, me estoy confundiendo con el horario GMT. En 12 minutos tenemos una de alto impacto del dólar, acá también, que sería a las 9:15. 9:30 no es del dólar, es importante del canadiense, ¿sí? A las 11 recién tenemos del dólar, ¿sí? 11, a las 15, a las 15:30, y bueno, y ahí sigue. ¿Sí? Brasil, que tiene un poquito de Banco Central, tasa de interés. Al que le guste, ahí está. Bien, nosotros vamos a estar haciendo deporte ahí, ¿sí? ¿Te gusta jugar a la pelota? Bueno, sumate al planeta. Bien, vamos al índice. A ver si... ¿Estás ahí, índice? Sí, acá estoy. Hablaba con la boca. Ya les conté la historia del señor con el lorito, ¿no? Sí, ¿esto qué es? Un minuto. Nos vamos a velas. Observen el Picasso. De fondo les hago unos Picasso, gente, tremendo. Mirá lo que es esto. Obviamente que muchas veces lo dejo de cábala, ¿no? Miren, estos dibujos son que he explicado en su momento algo ahí. Esto no sé qué es, unas onditas que marqué ahí arriba, andás a saber de qué día, seguro de